Buenas noches a todos. Estamos este martes en la mesa de Morena Socialista. Mi nombre es Gil Mayorga y hoy vamos a tener un tema, bueno, a la vez teórico y conmemorativo, que es el manifiesto del Partido Comunista, su aniversario, y vamos a abordar un poco la temática de esta obra. Hay que tener presente que es una obra pues, realmente que dividió las épocas. O sea, representa pues sí, una cumbre del socialismo, pero bueno, en general, ¿no? De la teoría, la lucha social, la lucha política, la lucha revolucionaria. Y pues después de estos años, pues nosotros tenemos esta propuesta, ¿no? Es decir, no consideramos que sea un texto rebasado, sino que es un texto vivo y presente y bueno, sigue siendo un faro, ¿no? Para las luchas sociales, y en particular de la lucha de los trabajadores y del proletariado actual, pese a todo lo que se ha vertido en su contra y todo lo que se sigue diciendo, a lo mejor es una razón de más, ¿no? Para contar con esta obra y todo lo que se ha desarrollado a su alrededor y que ha dado pie a tantas transformaciones en el mundo, que no solamente se ha quedado en un plano teórico, sino en una cuestión práctica. Esta noche nos va a dar una introducción al tema la compañera Anaí. Entonces, sin más por el momento, pues le cedo el micrófono para que nos comparta. Buenas noches, Anaí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, más que introducción, es como una reflexión general sobre la vigencia de los planteamientos de el manifiesto comunista, ¿no? Y bueno, pues cabe recordar, ¿no? Que su importancia ha tenido importancia desde su nacimiento, ¿no? Que además es uno de los textos tempranos de tanto de Marx como de Engels, ¿no? O sea, todo su pensamiento que se va a desarrollar después del manifiesto va a tener como orden, como eje principal este texto, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista. Y surge eh, como un intento de, eh, de poner como un orden o tener como un eje político que congregará el pensamiento propiamente comunista, ¿no? Justamente la frase con la que empieza el manifiesto es la leo, es, bueno, habla del fantasma del comunismo, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido a esta santa cruzada para acosar a ese fantasma. El Papa y el zar Metternich, Guizot, los radicales franceses y los polizones alemanes. Y bueno, y nos habla a lo largo de las páginas que tiene este potente libro de una separación. Es que tanto en ese tiempo como en este tiempo vemos que los enemigos del proletariado le achacan el nombre de comunista a cualquier cosa que afecte sus intereses. Y justamente uno de los objetivos también es clarificar lo que es ser un comunista, ¿no? Y ellos están vertiendo una corriente crítica dentro de esta categoría, ¿no? Que es el comunismo. Y primero establecen en el primer capítulo, o no sé si son capítulos en realidad, pero en la primera parte sobre los burgueses y proletarios, este problema, ¿no? De la lucha de clases.
quiénes son los que, cómo funciona la historia, cuál es el motor de la historia y cuál es el motor, y cómo funciona también el capitalismo, ¿no? De una clase oprimida, una clase opresora. Y justamente cuando empieza a detallar las características tanto de los burgueses como los proletarios, empieza a separarse también de las visiones del capitalismo buena onda, de las visiones del amor al prójimo, las visiones morales que fundamentaban las luchas sociales, ¿no? Y justamente cuando caracteriza esta clase opresora, también cabe preguntarnos, ¿no? O sea, esta clase opresora puede ser amigo de los proletariados, y la respuesta pues también es clara, ¿no? Es clara que porque tienen tienen diferencias y tienen diferentes intereses. Y que además había posteriormente en otro apartado, que ya es como la literatura socialista y comunista, incluso un poco cuando ya va a sentar las diferencias entre los socialistas utópicos, nos dice, bueno, es de que los socialistas utópicos han señalado cosas, han tenido ciertas críticas al sistema capitalista, han señalado, por ejemplo, las contradicciones del campo y la ciudad, pero lo que les falla a ellos es de que no quieren romper con el capitalismo en su estructura, ¿no? En la semilla, en esta parte en que hay una lucha de clases. Nos venden la idea de que, bueno, pues algunos empresarios o industriales pueden tener ciertos gestos morales hacia el proletariado, y parece ser que, bueno, pues la organización de falancerios, ciertas pues organizaciones, pues depende de ellos, depende de su voluntad, y poco depende de la emancipación real de los obreros, ¿no? No necesita una emancipación real. Entonces, esto pues les resta capacidad a los obreros, ¿no? Y el capítulo intermedio, perdón que haya dejado al último el apartado 2, ¿no? De los proletarios y comunistas, empieza también a sentar las bases, ¿no? De qué es el proletario y qué son los comunistas. Y nos dice que la vertiente viene, ahora sí que junta, o sea, avanzan a la par. Sin embargo, los comunistas son los que son mucho más, tienen más claro el final tienen más claro el proceso que van a llevar para lograr ciertas eh, podría decirse, pues ciertas conquistas de los proletarios, y que no se quedan en la sola reforma, ¿no? O sea, sí hay una transformación del proletariado, y que los comunistas la tienen clara, ¿no? Y es principalmente pues el rompimiento de las bases del capitalismo. Pero además, en este apartado, ya casi al final, nos da como algunos puntos, ¿no? Para, si no empezar,
la postura también de los proletarios y comunistas, sino que unos puntos como para luchar con ellos, ¿no? Y justamente nos habla de la expropiación de la propiedad territorial y el empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado, los impuestos progresivos, la abolición del derecho de herencia, la confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, la centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo, la centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, la multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incolutos y mejoramiento de las tierras según un plan general, la obligación de trabajar vigente para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente en la agricultura, la combinación de la agricultura y la industria mediadas, encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo, la educación pública gratuita para todos los niños, la abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy, régimen de educación combinado con la producción material. Y justamente también en este apartado, ya habiendo asentado las diferencias entre el burgués y el proletariado, nos habla por qué todos estos puntos son factibles, ¿no? Y precisamente estos puntos, sobre todo algunos puntos que se van a enunciar mucho más escandalosos, ¿no? Por los detractores de los comunistas, ¿no? Como, por ejemplo, que los niños no sean obligados a trabajar por los padres, que las mujeres no sean consideradas también parte de la propiedad del hombre, que bueno, y sobre todo también la libertad sexual, la abolición de esta familia autoritaria, ¿no? Que todos estos puntos, pues los va a desarrollar un Engels, un Marx mucho más maduro, que ya nos hablan de otras perspectivas por las cuales estos puntos, y sobre todo científicas, por las cuales estos puntos se tienen que llevar a cabo. Y bueno, pues los detractores van a decir, no, pues es que en el manifiesto comunista los comunistas dicen que las mujeres casi, pues, ahora sí que se van a acostar con todos y que se van a hacer comunales y que los niños ya no los puede mandar su papá y muchas aberraciones que no tienen como un sentido más allá de golpear la potencia de este manifiesto, ¿no? Porque en realidad, también todas estas cosas están fundamentadas y están, pues ya previamente Marx y Engels las atacan todos estos argumentos en contra, ¿no? Y que, bueno, el manifiesto del Partido Comunista, de principio, pues, les ayudó a cambiar el horizonte de lo que era en 1848 la Liga de los Justos, que la Liga de los Justos era un grupo de personas que luchaban por estas transformaciones sociales, pero luchaban desde la perspectiva de que era un bien moral, una retribución casi, pues sí, moral y de fe y de que pues ayudar al prójimo y dar caridad en muchos casos, ¿no? Y que
el Partido Comunista hace una coyuntura porque rompe con la Liga de los Justos y va a pasar a la Liga propiamente, la Liga Comunista. Y que esta Liga Comunista evidentemente ya va a ir atacando la raíz de los problemas sociales. Y que, bueno, pues esta censura y esta tergiversación que otros grupos, desde la iglesia, desde los grupos, desde las élites, han hecho el manifiesto del Partido Comunista, pues ha propiciado que pues este documento haya tenido como cierta clandestinidad, ¿no? Y que solo como los allegados a la Liga, a la Liga Comunista y dentro de las revoluciones, ¿no? Y sobre todo también de estas revoluciones de la llamada Primavera de los Pueblos del 48, pues hayan conocido, ¿no? Después se proscribe y no es hasta, creo que 1971 y 72, en donde atacan como a tres socialdemócratas y empiezan a leer como su manifiesto en los tribunales, y como parte de el proceso judicial empiezan a ya tener la publicación y la impresión de estos escritos del manifiesto, ¿no? Y por otra parte, pues todavía era como una obra poco conocida, y creo que la mayor traducción o el mayor tiraje y traducciones que se hicieron pues fue en ruso, ¿no? Y también eh, eh, pues sí, o sea, en realidad estaba como proscrita, y yo creo que durante todo el siglo XX, bueno, pues un poco por también la influencia que tuvieron muchos pensadores, como los participantes de la Revolución Rusa, algunos marxistas, incluso académicos lo conocieron, pero no era como tampoco una obra que se quisiera revelar al pueblo, ¿no? O sea, y justo la importancia de rescatarlo es porque del comunismo, creo que justamente por eso o sea, cuando le preguntan a alguien en la calle qué es el comunismo, nadie sabe qué es el comunismo, ¿no? Nadie sabe explicar lo que es el comunismo. Y justamente esta censura viene también de que están incitando como a la despolitización de las masas. Y que pues creo que rescatarlo en sus fundamentos y en su importancia como instrumento de la revolución, como instrumento ideológico, que fue un parteaguas en la separación de la simple ideología hacia una ciencia propiamente revolucionaria que se fundamenta en el Capital y en las obras posteriores del marxismo. Pues es ahora sí que una tarea que debemos hacer, creo, todos los marxistas, y que también discutir sus puntos y clarificar lo que en realidad, porque es que aquí no hay de interpretación, es que aquí es que en realidad las cosas son muy claras, ¿no? O sea, qué es ser comunista y qué es no ser comunista. Y creo que cualquier persona que pretenda llamarse comunista y luchar por la causa, pues tiene que tenerlo súper presente. Y bueno, pues gracias. Pues, por mi parte es todo. Sí,
Gracias, Enoy. Pues sí, es de esos temas que abren historia. Finalmente, los socialistas antes del manifiesto, pues eran una cuestión muy diferente. Digo, siguieron habiendo ese tipo de socialismos, pero pues como que perdieron ese fundamento, digamos, que habían tenido y pues van a acabar siendo identificados al paso del tiempo con corrientes, pues más bien de la pequeña burguesía y otros, mientras que el proletariado pues, se va identificando más y más con las ideas del manifiesto. O sea, finalmente el movimiento proletario escaló políticamente hasta formar poderosos partidos socialdemócratas en Europa. De ahí al camino hasta la Revolución Rusa e incluso después, cuando el movimiento ya se llamaba abiertamente comunista. Bueno, finalmente son un poco las brechas, ¿no? Que se abrieron a partir de algo que aparentemente se movía solo en las cabezas de Marx y Engels, ¿no? Pero pues era el movimiento finalmente de todo el proletariado que estaba formando y estaba adquiriendo madurez política también, aunque lo hacía de manera pues muy difícil, en condiciones bastante pesadas y pues, con muchos factores en contra. No sé si hay alguna participación ya lista, los compañeros. Sí, Adelante. se escucha, creo que estaba desconectándose. Bueno, yo sí escucho. No sé si hay problemas. Sí, yo quiero participar. Adelante. Bueno, pues ya explicamos, la compañía ya explicó un poco lo que se ha dado del manifiesto, un poco lo de su contenido. Yo nomás aquí a comentar algunas cuestiones. Es un documento bastante pequeñito de unas 60 páginas, pero es un documento muy claro, muy sencillo y muy contundente. Que a pesar de ya tener 175 años, sigue estando muy vigente, ¿no? De hecho, es más vigente que muchos de los documentos y varias cosas que se escriben hoy en día, ¿no? Incluso supera pues, a muchos, ¿no? Muchos que se dicen intelectuales, que te pueden escribir toneladas de libro, pero pues no te dicen nada, ¿no? Y en un documento de 60 páginas, Marx y Engels pues dan directamente al clavo. Hay que comentar que pues Marx y Engels tenían apenas unos 25 o 26 años, eran muy jóvenes realmente, ¿no? Hoy en día a esa edad creo que nada más hacen videos de TikTok y cosas así, realmente es un poco más complicado, pero sí realmente eran muy jóvenes, ¿no? Para hacer ese tipo de genialidad, ¿no? También aquí comentar en cuanto al manifiesto. Eh, el Marx y Engels no dan conceptos nuevos, ¿no? Como la lucha de clases, ni conceptos como el socialismo, ni como la economía política, porque esos conceptos ya estaban antes de Marx y Engels, se les llegan a atribuir, pero no son de ellos. O sea, muchos dicen, no, pues es que Marx desarrolla la lucha de clases, no, eso ya estaba, ¿no? Ya había intelectuales que lo habían hecho, igual lo del socialismo. De hecho, antes de Marx y Engels pues, estaban los socialistas utópicos, que ya intentaban reformar a la sociedad, pero sin hacer grandes cambios o sin plantearse un cambio científico, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante en el sentido de que este documento sienta las bases para construir un comunismo, el comunismo, pero desde un carácter científico y un carácter revolucionario. El carácter científico pues se refiere que está basado en las cosas tal y como pasan, no tal y como ellos quisieran o como se imaginan, sino en las cosas como ocurren. Ese es el carácter científico. Ellos desarrollan y explican ahí la sociedad capitalista, la relación entre la burguesía y proletariado, pero no son cosas que ellos se imaginen. Eso ocurre así en el mundo, o sea,
El hecho que nosotros digamos que los capitalistas explotan al proletariado, eso no es algo que imaginemos o algo que queramos que así sea. Eso así es en la sociedad, así se maneja. O sea, esa es una cuestión objetiva. No es una cuestión de opinión, ¿no? De si está bien o está malo, es que así ocurre. Entonces, ese es prácticamente pues el carácter científico que atribuye precisamente el comunismo. Y otra situación pues que me llama la atención pues es el carácter revolucionario. ¿A qué nos referimos con carácter revolucionario? Pues que muchos hoy en día se reivindican marxistas, ¿no? Según ellos leen a Marx, los reformistas suelen hacer mucho eso, ¿no? Reivindican a este tipo de dirigentes revolucionarios y marxistas, pero sin el filo, ¿no? Revolucionario, sin el filo transformador. Hace poco, pues pasó la Semana Roja dentro de Morena, ¿no? El Instituto de Formación Política hizo una Semana Roja y pues discutieron todos este tipo de temas. Y es precisamente ahí donde el manifiesto, pues sí tiene ese carácter transformador. ¿A qué nos referimos? Que no solamente te dicen que hay una lucha de clases, no solamente dicen que es el capitalismo, eh, te dicen que hay que destruirlo. O sea, no nomás es analizarlo, hacerlo, sino hay que destruir el capitalismo. Ese mensaje está en el manifiesto comunista y ese es precisamente el carácter transformador que muchos de los que se dicen marxistas pues no lo son, ¿no? O sea, si tú no te planteas la destrucción del capitalismo, no eres marxista, ¿no? O sea, no estás con esta línea de Marx. Obviamente, si nosotros nos planteamos la destrucción del capitalismo, entendemos que no es de un día para otro, ni nada, o sea, es parte de un plan, una estrategia, es algo más complejo, pero tú debes de planteártelo. Para intervenir en la lucha política, debes de plantearte la destrucción del capitalismo, de lo que los reformistas, ¿no? O los de la izquierda, que se dicen de izquierda, ¿no? Pues se encuentran precisamente en ese bache. Sí te leen de Marx, sí dicen de la lucha de clases, te pueden explicar incluso de economía política, cómo funciona. Pero pues al final de todo eso, ¿de qué sirve, no? Si no te planteas llevarlo a la práctica destruyendo al capitalismo. Entonces, pues yo pues al momento pues aquí lo dejaría, ¿no? Con esas dos cuestiones, ¿no? Su carácter científico del manifiesto y su carácter revolucionario, porque era contundente. Sí, gracias. Pues sí, correcto. Hay como unos temas ahí, ¿no? De quién se reivindica marxista o quién se reivindica el tema revolucionario, ¿no? A veces se hace esa separación. Pero bueno, hay como muchos, muchas cuestiones de ciertos autores, ¿no? Y bueno, como se ha mencionado mucho a Dussel, ¿no? A lo mejor es un poco el tema con él. Que bueno, no hay planteamientos revolucionarios, no en Dussel, o sea, y autores de ese tipo, sino que hay como como un velo, ¿no? En torno a las cuestiones, prácticas. Y bueno, no es de extrañar, ¿no? O sea, finalmente lo que implican los cambios revolucionarios, pues son muchas cosas, de hecho. Ahí, no solamente es como una cuestión de la voluntad, ¿no? Sino la cuestión de los momentos históricos y la cuestión de cómo se conduce el proletariado en términos políticos. Y eso es importante en el manifiesto, ¿no? Porque el socialismo previo no reivindicaba propiamente la actividad política, ¿no? O sea, consideraba que la actividad política era terreno propio de las relaciones capitalistas, que era estar en un territorio vedado al proletariado y por tanto pues el proletariado tenía que abstenerse, ¿no? Esa cosa curiosa pues fue reivindicado después por los anarquistas. Pero el manifiesto precisamente es el llamado al proletariado a erigirse en partido político.
pero no un partido político a la usanza capitalista, ¿no? O sea, no un partido más que juegue necesariamente con las reglas del capitalismo, sino que juegue precisamente a crear las reglas, o sea, subvertir la política y por medio de la revolución. Desde luego el planteamiento no era todavía tan claro en ese momento, ni era todavía la orden del día, ¿no? Porque realmente el proletariado no tenía condiciones tan bien, digamos, desarrolladas, su alcance no era mundial, por ejemplo, en esa época la mayor parte del mundo no estaba aún dominado por las relaciones capitalistas, y ahí es otro rasgo de genialidad de Marx y Engels, ¿no? Ellos estaban convencidos de que las relaciones capitalistas se iban a extender a todo el mundo tarde que temprano, es decir, no se iban a quedar en Inglaterra y en algunas partes de Europa o Estados Unidos, sino que llegarían a ser las relaciones sociales dominantes en todo el mundo, cosa que vemos ahora, ¿no? O sea, nuestra época es una época donde el capitalismo no solamente es mercado mundial, ¿no? Sino que pues es el sistema mundial de dominación. Entonces, esa parte es contiene una prospección importante, ¿no? Y de ahí parte del genio, ¿no? Pero tienen que llegar revolucionarios ya en otras condiciones a hacer esas revoluciones, ¿no? O sea, concretamente en la primera mitad del siglo XX, pues de la mano de Lenin, ¿no? Luxemburgo y otros revolucionarios, pues ese programa del partido, ¿no? Ya se vuelve programa de la revolución, ¿no? En marcha. Entonces, y otro rasgo, digamos, genial, pues es ese, ¿no? De ver que lo que está en el manifiesto como germen, como apenas el esbozo del cuadro general, pues es algo que se llegó a cumplir. O sea, finalmente, en su época, a lo mejor muchos vieron, sí, tuvieron acceso al manifiesto, y salvo los más devotos de la causa proletaria, pues quizá vieron cosas que no se iban a cumplir, ¿no? Nadie se imaginaba, por ejemplo, a China como pues un baluarte de la producción, incluso así que capitalista y mixta y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? O sea, no era fácil verlo, ¿no? En la época de Marx y Engels. Pero ellos pudieron verlo y ponerlo sentar las bases, ¿no? De que se formara ese programa y esa acción. Entonces, bueno, no sé si hay otra participación o si no, pues Anaí nos puede ir comentando sobre esta primera ronda. Adelante, sobre el micrófono. Ah, sí, perdón, ahí estoy levantando la mano cuando ya me va. Sí, y además muchas falacias, ¿no? O sea, se dice que el comunismo te va a quitar tu propiedad, ¿no? Tu propiedad privada. Entienden como propiedad privada, como que te va a quitar tu computadora, tu celular, como si viniera un asaltante, ¿no? Y te quitara, ahora sí que todo, ¿no? Ah, gracias por proyectarlo, esa parte iba yo. Y dice, sí, o sea, esta parte dice, os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Ah, pero en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de la inmensa mayoría, de que la inmensa mayoría de la propiedad de la sociedad sea privada de propiedad. Y justamente creo que también es el punto en donde atacan, ¿no? Porque se quiere poner al comunismo como el que va a venir y bueno, ya nadie va a tener propiedad y va a ser propiedad de todos. Entonces, uno que está acostumbrado a decir, bueno, pues tengo algo que pues, es mi cuerpo, son las cosas que utilizo, son mis cosas personales, etcétera, etcétera. Pero es que esta palabra de propiedad privada tiene que ver mucho
con esta propiedad que sirve para la reproducción misma del capital. O sea, y de hecho, precisamente cuando viene, no sé, en realidad otra, en qué parte viene, nos dice, es de que todos estamos despojados, nadie, ahora sí que para que el capitalismo sea como que venga con esto, tiene que ver con que unos monopolizan la parte de la propiedad que sirve para la reproducción de necesidades, sí, para la producción propiamente de mercancías, ¿no? Y que a partir de esa propiedad se apropian del trabajo de los demás y que, bueno, o sea, exclaman, ¿no? O sea, que si no hay como, o estas críticas, ¿no? De ahora, ¿no? Que si no hay como el incentivo de tener ganancias, pues no habría como incentivo para trabajar, ¿no? Y dicen también ellos, ¿no? Pues no se preocupen porque el incentivo para trabajar siempre va a existir. ¿A poco el capitalista pierde el incentivo de seguir produciendo a pesar de que no trabaje? Pues no, es que ese no es el problema. O sea, no sé si la estás ubicando. Bueno, X. No es el problema, ¿no? Así, el comunismo no arrebata, bueno, cito, ¿no? El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, no quita más que el poder de sojuzgar por medio de esta apropiación del trabajo ajeno. Entonces, creo que también en esta parte es clara. Yo creo que quien se acerque al manifiesto comunista va a decir, bueno, a mí me dijeron otra cosa, porque estos mitos que se ponen, ahora sí que a voces, ¿no? De que el comunismo es el peor demonio y que los comunistas comen niños y prostituyen a las mujeres y etcétera, pues en realidad no es otra cosa más que se están proyectando los capitalistas mismos, ¿no? Porque justamente el problema del capitalismo y el problema de que hay gente despojada en el capitalismo, pues hace que algunas mujeres dentro del capitalismo, para ganar dinero y para ganar el sustento, tengan que dedicarse a la prostitución. No al revés, o sea, las mujeres no necesitan que se les incentive esta libido, ¿no? Pues ellas podrían decidir con quién sí, con quién no, tendrían más oportunidades de ejercer la libre sexualidad, tendríamos más oportunidades de ejercer la libre sexualidad si no tuviéramos una represión también sexual desde la familia autoritaria, desde la conformación de un matrimonio, y un matrimonio también de tipo autoritario y de tipo en donde las mujeres quedamos como propiedad del otro. Y viceversa, porque en realidad esta asociación actualmente es como una asociación empresarial, ¿no? Con ciertos estímulos de exclusividad sexual y de fidelidad y de esta compaginación. ¿Para qué? Para hacer una familia de un tipo moral que pocas veces se consigue, porque los mismos capitalistas o las mismas familias, las mismas familias constituidas en el capitalismo, que su forma más elevada pues está en las clases sociales más altas, en las élites, pues son familias autoritarias y son familias que exigen y que reprimen los sentimientos no solamente de las mujeres, sino de los mismos hombres
los hijos en aras de perpetuar una propiedad privada y transmitirla por medio de la herencia. Las clases de obreros, pues en realidad poco nos preocupa eso, porque en realidad ustedes vean alrededor, si ustedes son clase baja, obreros de clase baja, vean la libertad sexual entre comillas que hay, ¿no? O sea, en realidad los obreros, a mí cuando tocamos este tema, como que a mí me viene muchísimo la sociedad elitista del siglo XIX y sobre todo en México y sobre todo el surgimiento de la China poblana versus la mujer de las élites, tanto a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en donde la China poblana era la mujer que todos cortejaban, la mujer que era libre sexualmente, que tenía ahora sí que hijos de chile y de mole, y que se hacía cargo de ellos o que se las veía como podía, ¿no? Y que trabajaba, también era obrera o vendía en la calle o estaba dentro de una hacienda y que trabajaba y se la rifaba junto con los obreros, ¿no? Y que los niños pues siempre crecían a la buena de Dios, ¿no? Otra situación era también la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Que Engels tiene como mucha paciencia en describir en este libro, ¿no? En donde dice, bueno, pues es de que la mujer trabaja al mismo ritmo que el hombre y si el hombre no puede trabajar, la mujer es la que va a trabajar y si la mujer es la que puede trabajar, el hombre se tiene que rifar también en el hogar porque evidentemente no siempre los clichés que tanto se critican se cumplen, ¿no? No siempre la mujer obrera es la que se queda en el hogar. A veces es la que se tiene que rifar en el trabajo. Y precisamente Engels da toda una descripción de distintas familias y estas familias pues, ¿qué van a saber hacer estas mujeres trabajos domésticos? No sabían hacer trabajos domésticos, las obreras nada más sabían trabajar porque para eso existían. Toda su jornada laboral extensa la cumplían en la fábrica, ni siquiera tenían tiempo de que iban a parir, por ejemplo, los días de cuarentena. En realidad, eso no existía. Y que esta situación que luego se critica, ¿no? Ay, pues la mujer en la casa, pues es una situación de los propietarios, o sea, un problema de propietarios, porque la mujer sí se queda en su casa cuando tiene casa, y si no tiene casa, ¿en dónde se queda? Entonces, también la situación de la mujer actuando en más libertad es una base fundamental, que no esté atada a la familia autoritaria y que además tener hijos no sea un problema, porque parece ser que ahora mismo la liberación de las mujeres, ¿no? Consta en que, deciden que no tienen hijos. Y pues la verdad es que de repente no es tan así, ¿no? Hay mujeres que desean tener hijos y lo que las limita son las condiciones económicas y sociales, ¿no? Y que pues deciden no tenerlos porque o no pueden o piensan que no se pueden hacer cargo de ellos, o no los van a poder educar. Y de eso también, pues el manifiesto abre en esta parte de la liberación sexual todo un camino que van a seguir tanto
los comunistas en el siglo XX con las propuestas de liberación y de emancipación de la humanidad, pero el papel de la mujer en esta emancipación de la humanidad, que es que también el Estado forme parte en la educación de los hijos, que los trabajos domésticos no dependan solamente de la familia. Y todas estas implicaciones que nada más salen de un puntito del manifiesto comunista, se han ido desarrollando y desarrollando y desarrollando, no saliéndose de esta particularidad que nos vierten en el manifiesto Marx y Engels, ¿no? Y que además son una reflexión muy importante y que, bueno, o sea, tiene que ver también las reflexiones que se hicieron tanto en el liberalismo como en el socialismo utópico, ¿no? Porque, bueno, o sea, el liberalismo aportó muchísimo, o sea, creo que todos estos, los socialistas, todos los socialistas utópicos, científicos y todo este pensamiento mama del liberalismo político y económico. Y mama no solamente el producto de las ideas, sino que reelaboran y aportan muchísimas más cosas, ¿no? Y que dan ahora sí que en la raíz de los problemas sociales. Y es por eso que el manifiesto es súper importante, porque no se puede lograr una emancipación de la humanidad o un rompimiento con el capitalismo que permita todas estas condiciones de disfrute, de florecimiento de la humanidad misma, si nos perdemos en el camino y nos quedamos, por ejemplo, en una reforma o damos nuestra vida nada más para que se pueda, no sé, abortar, ¿no? Se puede abortar y ahí nos quedamos, ¿no? Pues, oye, pues sí, o sea, está bien poder decidir sobre el cuerpo, pero la verdad la finalidad no es esa. La finalidad y la raíz del asunto no está esa situación. Entonces, creo que hay que revisarlo, hay que volver siempre a él y aun cuando los avances en las reflexiones y los temas y las temáticas que se abordan estén más elaboradas, no sé, en el siglo XX, creo que la raíz siempre está en el manifiesto comunista. Gracias. Sí, sí, correcto, gracias, Ene. Pues, pues sí, ahora sí que o sea, el documento nos habla de un choque en la historia, en muchos planos, ¿no? Incluso en el terreno de la mentalidad. Digo, y es curioso porque al manifiesto y al socialismo marxista siempre se le ha acusado de ser una ideología, pero como que nunca se ha reparado mucho en la cuestión de que es una exposición científica en el sentido de que o sea, expone los mecanismos internos de la sociedad y de los conflictos sociales. Finalmente ese es su carácter científico. No significa que se trate de medir, ¿no? O pesar en el sentido que lo hace una, este, una balanza de laboratorio o una cuestión de ese tipo, ¿no? Eso lo mencionaba ya Marx y Engels, sino que precisamente es exponer todos esos mecanismos internos, ¿no? Que mueven a la sociedad y no solo que la mueven en su funcionamiento habitual, sino que la transforman efectivamente para desencadenar otros procesos sociales. Y digo, bueno, hay muchos temas, ¿no? En cuanto a la ideología, ¿no? Como hay ideologías en conflicto dentro de la sociedad, porque estas ideologías vienen condicionadas por las condiciones materiales de vida, condiciones materiales de existencia que cambian objetivamente, ¿no? O sea, los proletarios y los capitalistas, pues al oponerse en el terreno de la sociedad, de la vida social y económica, pues acaban poniéndose en el terreno de la ideología y más allá, en muchos campos, a lo mejor todavía no explorados, ¿no? O sea,
campos como la mentalidad y la cosmovisión, ¿no? De la sociedad. En particular, Marx y Engels no quisieron dejar muchos temas más allá de las bases metodológicas porque consideraban que el marxismo tenía que irse desarrollando, ¿no? Como por la constante mejoramiento, ¿no? De la aportación de los marxistas de diferentes épocas que a lo mejor atestiguaría, ¿no? Un capitalismo más desarrollado y que tendrían a la vista nuevos procesos. Y bueno, por eso, digamos, también hay un reclamo, ¿no? Al dogmatismo y al sectarismo, ¿no? De que plantean seguir rígidamente los temas del manifiesto, ¿no? Que en realidad los temas del manifiesto son una guía para precisamente avanzar en todos estos temas que nos mencionas, justamente. O sea, la ideología, la convivencia, las dinámicas internas de las clases, la sexualidad entendida, ¿no? En el largo alcance del conjunto social, ¿no? No solamente como una cuestión individual, o sea, no solamente como una cuestión que se debe resolver individualmente, ¿no? Porque todos estos temas difícilmente se puede concebir que se resuelven de una manera individual cuando está todo el aparato del Estado, ¿no? Y el Estado entendido en sentido más grande, ¿no? O sea, a nivel de educación, iglesia, medios de comunicación, familia y todos estos instituciones, ¿no? Porque finalmente el ser humano no nace, no nace ni crece a la vida solo, ¿no? Aislado como era el ideal liberal, ¿no? O sea, sino que nace en el marco de instituciones formadas históricamente y que es el peso de todas las sociedades muertas de la historia, ¿no? Que cargan los individuos vivos, finalmente. Entonces, digamos que el manifiesto, pues, es como la puerta, ¿no? La primera puerta que se abrió al gran público sobre lo que se estaba desarrollando, sí, como mencionas, sobre las bases que abrió el liberalismo también, ¿no? Antes, el desarrollo filosófico y científico que abrió el liberalismo. Y bueno, también el liberalismo, muchas cosas ya las dejó de tomar en cuenta cuando su vertiente reaccionaria, digamos, se impuso, ¿no? Con el avance del imperialismo. Entonces, en vez de dar el salto muchos, del liberalismo a las nuevas ideas del marxismo, pues, digamos, más bien se enfocaron en un acuerdo, ¿no? Incluso con instituciones ya fenecidas como la iglesia o sí, doctrinas filosóficas arcaicas. Entonces, no sé, bueno, cedo la palabra si hay alguna otra participación, otra ronda. Sí, yo. Sí, Sí, adelante. sí, pues comentar esta cuestión que ya decían ahí, eh, de cómo se dan estos ataques, ¿no? O alertas, ¿no? De vienen los comunistas, te quieren quitar tu propiedad, quieren abolir la familia, la religión, o sea, todo este tipo de cuestiones falsas, ¿no? Que alertan contra los comunistas y se siguen repitiendo hoy en día, ¿no? Se van a llevar a tus hijos, comen bebés, ¿no? O sea, siguen repitiendo, que son argumentos que precisamente repiten los que marcharon el domingo en defensa del INE, ¿no? De que van a destruir la democracia. Pues, ¿cuál democracia? Si ni hay democracia, ¿no? Ese mismo tipo de argumentos, pues son los mismos que combatieron Marx. Decía Marx, quieren quitarte la propiedad, pero ¿cuál propiedad? Si ni tienes propiedades, ¿no? O sea, si ni tienes nada, estás abolido tú de la propiedad, más bien, ¿no? O sea, la inmensa mayoría no tiene ni siquiera, está abolido de la propiedad, es lo que decía Marx. Ahora nos acusan de abolir la propiedad privada burguesa. Sí, eso es lo que queremos, abolir la propiedad privada burguesa, ¿no? Que se ha hecho de los medios de producción. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, aquí en México, la telefonía celular.
que es un monopolio de Telcel, completamente está a cargo de Carlos Slim, ¿no? Y de algunas empresas monopólicas. O sea, la inmensa mayoría de la población usamos celular, pero no es de nosotros, de esas compañías, nada más es de unas cuantas familias, ¿no? O de una familia muy pequeñita. Qué distinto sería que esa propiedad, ¿no? Pues fuera de la inmensa mayoría y que realmente se dieran costos baratos para que hubiera acceso al Internet. Hay que recordar que en su momento, Telmex era de propiedad de la nación, ¿no? Y fue vendido a Carlos Slim, ¿no? O sea, es el proceso de privatización. Antes, con Telmex, yo creo que, no sé si recuerdan, bueno, a mí todavía me tocó, ¿no? Ver los teléfonos públicos que eran, gratis, ¿no? Precisamente en las esquinas para muchas, personas. Y eso es precisamente parte. Hoy en día, por ejemplo, ya está entrando la Comisión Federal y ya está teniendo costos más baratos, pero los que se quedaron con toda esa infraestructura, pues son los burgueses como Slim. Entonces, eso es precisamente lo que hay que aclarar, no es la propiedad privada, o sea, no es quitarte tu casa, tu carro, ¿no? Si es que tienen carro o casa, ¿no? Este, pues es quitar la propiedad privada burguesa. Pues sí, hay algunas otras cosas que comentar, como la relación de los comunistas con los partidos obreros. Y yo creo que aquí es donde entramos también en debate con otros compañeros que se reivindican marxistas. Dicen, pues los comunistas no forman un partido aparte de los partidos obreros, ¿no? No proclaman principios a los que quieran amoldar el movimiento obrero. Simplemente son su sector más avanzado, lo que explican todas estas contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que nosotros ahorita el movimiento en México pues se ha orientado hacia Morena, ¿no? El movimiento obrero en general, porque es el movimiento más mayoritario, ¿no? De los pobres, se ha orientado hacia Morena. Pues nosotros los comunistas, nuestra tarea no es decirles que hagan esto o hagan lo otro, ¿no? A las masas proletarias, o sea, nuestra tarea es enseñarles cuáles las contradicciones entre los distintos procesos y que el mismo proletariado, ¿no? Sea consciente de su papel histórico, ¿no? Que adquiera conciencia de clase. Una vez que adquiera conciencia de clase, el proletariado se va a mover y va a construir su propio partido, ¿no? Y su propio partido con sus intereses propios. Pero entonces esa es la relación, porque muchas veces con otros compañeros, ¿no? Que se reivindican marxistas, pues nos dicen, ¿por qué están en Morena, no? Si no es un partido socialista o comunista abiertamente, ¿no? Y bueno, aquí hay una explicación que decía que es la que daba Marx, ¿no? Nosotros pues somos un sector avanzado de parte del proletariado, pero pues antes, bueno, los comunistas sí había una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando es la época de Marx y de Engels, para que tú accedieras a la universidad es porque si eras de clase media, ¿no? Si eras un pequeño burgués, ¿no? O sea, si eras cierto dinero, pero hoy en día, pues prácticamente muchos de la intelectualidad comunistas provenimos pues, de escuelas públicas, ¿no? O sea, también esa es la situación, o sea, somos parte del proletariado, ¿no? Tenemos que trabajar para comer, o sea, ya no hay ese desprendimiento, ¿no? O ese límite ya no se ha hecho tan amplio entre comunistas y proletarios, sino al contrario, los comunistas salimos precisamente pues mayoritariamente del sector proletario, ¿no? Entonces, pues yo nomás ahí para concluir, pues también está la cuestión de la mujer, que en esos párrafos fue muy contundente y ya explicó Anaí, ¿no? Y que se acusaba a los comunistas de establecer una sociedad de mujeres, pero pues en el capitalismo, ¿cómo está esto, ¿no? Con la prostitución a todo lo que da. Y hoy en día hasta creo que las propias mujeres explotan solas, ¿no? Con esto del OnlyFans, que es una cosa pues, como de prostitución, ¿no? O sea, tú vendes cosas a cambio de dinero, o sea, si estuviéramos en una sociedad socialista, no habría necesidad de estarte vendiendo, ¿no? Porque tú tendrías, de entrada habrías nacido con mucha educación, ¿no? Con unos niveles de educación
de entrada habría trabajo una vez que salgas de tus profesiones, ¿no? Y trabajos bien pagados, donde tú podrías desarrollarte socialmente. No habría necesidad de hacer este tipo de situaciones, ¿no? De vendimia o de estarte explotando a ti misma o obligarte, ¿no? A la explotación. Entonces, eso lo explicó precisamente en marzo. Bueno, se menciona en el manifiesto, ¿no? Quizá no se pudo desarrollar en algunos otros lugares, ya les tocó a lo mejor muchos después, ¿no? Otras comunistas o marxistas desarrollar los temas, pero tiene que ver con eso. O sea, el feminismo del marxismo lo contempla desde el inicio, ¿no? Muchísimo que antes. Y mientras no desaparezcan pues, las contradicciones del capitalismo, ¿no? La miseria, el hambre, la pobreza, pues no van a desaparecer todas estas lacras sociales, ¿no? No van a desaparecer ni la prostitución, ni el robo, ¿no? Ni los secuestros, o sea, ni la violencia, todo eso no va a desaparecer. O sea, por ejemplo, alguien te roba, ¿no? Los raterillos que están normalmente se suben a las combis, por ejemplo, a robar al proletariado, ¿no? Llegan, te roban el celular. ¿Por qué? Porque pues, es algo que se comercializa en el sistema, no encuentra trabajo estable, no hay condiciones, están en lugares muy podridos, ¿no? Donde pues es fácil encontrar dinero mediante el robo, ¿no? Y la violencia. Pero ¿cómo sería en una sociedad socialista donde toda la sociedad ya tiene todas las necesidades cubiertas? ¿Para qué yo me voy a subir a una combi a robarte tu celular? ¿Quién me lo va a comprar? Si ya todos pueden comprar el celular que quieran, ¿no? En una sociedad socialista estoy hablando, ¿no? Entonces, se eliminaría ese tipo de necesidades y contradicciones que existen en el sistema capitalista, ¿no? O sea, todos tendríamos acceso a la tecnología, lo más avanzado estaría a nuestra disposición, porque también se quiere ver a los comunistas como tipos hippies, ¿no? Que queremos regresar como una aldea, ¿no? Que volvernos como aldeanos comiendo manzanas o algo así, eso es falso, ¿no? O sea, en el socialismo, en el comunismo, lo que se busca es la tecnología, lo más avanzado, ponerlo a la disposición de todos y seguir desarrollando a la sociedad. Eso es lo que se busca, ¿no? Destruyendo la propiedad privada burguesa, es la única manera. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden desarrollar, pero no se hace porque no dejan dinero para los burgueses y ellos son los que concentran la tecnología, ¿no? Y a menos que no sea un negocio para ellos, no lo van a hacer. O sea, ¿cuántas cosas ahorita no se pudieron ya haber desarrollado, pero no se hace porque a ellos no les conviene, ¿no? Porque no les deja dinero, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, ¿cuántas enfermedades ya no se pudieron haber curado? ¿Cuántas curas contra el cáncer, ¿no? El SIDA, ¿cuántas cosas no se pudo haber avanzado, ¿no? Y el capitalismo lo único que te vende pues, son puros productos, milagros, ¿no? Puras cosas que a ellos les reditúan económicamente, ¿no? Incluso ahí ya se meten en teorías conspiranoicas, ¿no? De lo que hacen los capitalistas con tal de seguir manteniendo, ¿no? Pero bueno, todo esto se explica en el manifiesto y pues no hay texto más vigente que el manifiesto comunista, ¿no? A 175 años no hay texto más vigente que el manifiesto. Sí, ahí la dejo. Sí, gracias. Bueno, pues entonces yo creo que ya vamos cerrando con conclusiones. Pues te cedo la palabra, Anaí. No, bueno, es que creo que ya dijimos, si no todo, lo que queda es incluso analizarlo párrafo por párrafo, ¿no? En realidad, y la invitación abierta, ¿no? A que no los tomen por sorpresa, o sea, el comunismo y las bases del comunismo están en este libro y ahora ya se puede consultar libremente en internet. Ya creo que la única censura que tiene, pues son todas estas falacias, ¿no? Y todo este bombardeo mediático que, que se le da, ¿no? Al comunismo y a los comunistas, ¿no? Y que se le da de una forma muy seria, ¿eh? Porque hace poco, ¿no?
creo que en el Congreso de Estados Unidos, una señora, ¿no? Cubana fue a decir que se tenía que proscribir toda manifestación en favor de lo social, del socialismo, del comunismo, lo que sea que ella entienda por socialismo o comunismo, que tampoco lo define, ¿no? Y que todas estas expresiones sociales tenían que proscribirse, tenían que censurarse, y que Estados Unidos mismo tendría que intervenir internacionalmente para atacar todas estas, ¿no? Entonces, es alarmante, aun cuando o sea, ya el manifiesto ya no goza ya no tiene, perdón, ya no goza, ya no tiene esta censura editorial, ¿no? Es un texto ya libre, pero esta censura política e ideológica, porque evidentemente es un texto que sigue poniendo contra la pared los privilegios de las élites burguesas, ¿no? Y que, bueno, pues eso también reafirma la vigencia que tiene. Y pues ya, nada más. Gracias. Sí, gracias. Y bueno, pues ya con esto cerramos la conversación de esta noche. Los invitamos a ver seguir estas transmisiones que hacemos. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, Ana y Edgar. Buenas noches. Vale, pues buenas noches. Buenas noches.